Muy buenos días y feliz domingo. Ya es domingo y es el primer domingo de Cuaresma. Así que hay que levantarnos y prestar atención a la palabra de Dios, porque especialmente el día de hoy, el tema del día de hoy es muy importante en esta jornada de Cuaresma, que es un tiempo propicio para reflexionar qué rumbo es el que está tomando nuestra vida y poder corregirlo, poder convertirnos hacia Dios, cambiar nuestro camino hacia Dios, dirigirnos a Él con cosas muy específicas. Es Cuaresma el primer domingo. Y siempre, el primer domingo de Cuaresma, encontramos un tema muy interesante en el Evangelio. Aunque en cada año cambia de evangelio, en cada ciclo, el tema es el mismo, porque es importante que de vez en cuando nos detengamos y analicemos este tema, las tentaciones. Pero las tentaciones desde la óptica del evangelio, las tentaciones como un regalo que Dios nos da a nosotros. ¿Qué? Algunos se han de sorprender un poco, así es. Si prestamos atención al Evangelio, vamos a ver que Jesús, lleno del Espíritu Santo, es impulsado al desierto y ahí es tentado por el demonio. La tentación directamente viene por el demonio, pero Dios la permite porque es un bien para nosotros. Sin tentaciones no tendríamos libertad. Definamos qué es tentación. Tener una tentación, sí, es una invitación a hacer algo malo. Eso es una tentación. Pero es una invitación y tú tienes el poder y la capacidad para poder rechazarla, para poder escoger qué es lo correcto y lo bueno en tu vida. Muchos se han sorprendido cuando me han oído decir, y yo también me sorprendo porque me pregunto, bueno, ¿que no ha leído el Evangelio? Las tentaciones no son malas, no es pecado tener tentaciones. Jesús mismo fue tentado. Jesús recibió tentaciones. Él salió victorioso. Lo que es malo es caer en la tentación. Lo que es muy malo es aceptar la tentación, porque eso significa que aceptamos la oferta negativa que se nos está dando. Pero si nosotros somos capaces de rechazar la tentación, entonces crecemos cada vez más en nuestra voluntad, en nuestra libertad. Escúchalo bien. Cada vez que tú eres tentado, significa que eres libre, porque eres tentado. Si no eres libre y eres un esclavo, los esclavos no tienen opción. Los esclavos están condenados a hacer lo que se les dicta. Pero en cambio nosotros somos tentados. Y eso significa que tenemos la libertad. Y si usamos la libertad y buscamos más libertad, entonces en cierta manera seremos más tentados, pero seremos más fuertes. Alguien que siempre cae en las tentaciones es alguien que eventualmente va a ir perdiendo la libertad. Es alguien que eventualmente va a ir perdiendo la capacidad de discernir y de elegir lo que le conviene. Y va a terminar siendo un esclavo. En este evangelio, nosotros vemos que Jesús es tentado con 3 tentaciones, pero en realidad son más bien 3 clasificaciones en donde podemos agrupar todas las tentaciones en 3 grupos. Y esos grupos o esa clasificación está representada en el Evangelio el día de hoy. Muchos de los escritores y de los que estudian el Evangelio de una manera más detenida, más profunda, dicen que en realidad no fue Jesús que haya sido tentado específicamente de esa manera, sino que más bien quieren mostrar los evangelistas quieren mostrar la importancia de la tentación. Y en este caso, Jesús, antes de iniciar su ministerio, es tentado. Antes de que tú inicies una obra buena, siempre eres tentado. Y mientras más grande es la obra buena que tú vas a realizar, más fuerte es la tentación que vas a tener que enfrentar. Por ejemplo, de una manera de caricatura lo digo.
Mientras tú no te quieras poner a dieta, no tienes tentaciones. Vas a comer todo lo que quieras. Pero en el momento en que te decides comer de manera saludable, en ese momento vas a empezar a tener tentaciones. Las tentaciones de comer comida chatarra o golosinas o comida no saludable. Pero mientras tú no te decidas por emprender la aventura de algo bueno, no vas a tener tentaciones. De ahí que la tentación siempre nos va a preparar para algo mejor. Cuando somos tentados es porque atrás de la tentación viene una bendición, viene un proyecto grande, viene algo que vamos a enfrentar. Nos prepara para una misión. Los que son novios y que se van a acercar al altar reciben muchas tentaciones antes de casarse. Y cuando se casan, reciben muchas tentaciones cuando la familia va a empezar a crecer o cuando estás a punto de culminar el matrimonio en una familia feliz. Hay tentaciones. Jesús les decía, recibe 3 tentaciones que en realidad son 3 grupos de tentaciones en donde tú y yo somos tentados todos los días. El primer grupo y lo primero que nosotros podemos mencionar es la tentación de querer poseer, de querer tener muchas cosas materiales, de querer acumular. El demonio le dice a Jesús, convierte estas piedras en pan. Y Jesús no va a pedirle a Dios que convierta esas piedras en pan. Para él mismo, ¿no? Pero cuando se trata de hacerlo para saciar una multitud, ahí Jesús sí levantó la mirada al cielo. Los bienes materiales no son para que nosotros los querramos poseer para nosotros. Son más bien para compartir. Cuando tú posees el pan para ti mismo, se termina pudriendo. Pero cuando lo compartes, sobra. Lo disfrutas. Y eso es en cualquier tipo de tentación material. El querer poseer de manera desmedida, el querer acumular es una tentación y nunca vas a encontrar una cifra. Mientras más dinero tienes, más vas a querer. Es el poder compartir donde encontramos la virtud que contrarresta todo tipo de tentación de querer poseer, de querer tener más. La segunda es la tentación de querer tener poder. Cuando el demonio sube a Jesús al monte y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Jesús no viene a querer tener poder, a dominar, a gobernar como los reyes de este mundo, no. Él, todo lo contrario, nos muestra que solamente hay que servir a Dios e incluso Él se abaja y hasta lava los pies de sus discípulos. Nos muestra que el verdadero sentido de la vocación del ser humano no es estar en el tope de una empresa, de una pirámide en donde desde arriba queremos gobernar y tener poder. No, sino que el verdadero sentido de la vocación del ser humano está en servir. Y aunque a ti te toque estar allá arriba, el sentido es servir a todos. Si no lo haces de esa manera, terminas corrompiéndote. Terminas aislándote, terminas quitando a Dios de tu vida y eso es muy peligroso. La tercera tentación puede quedar en la categoría de tener placeres. Todo tipo de placer. Y ya lo hemos dicho, el placer no es malo. Lo que es malo es querer buscar la felicidad en el placer. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es la felicidad y otra cosa es el placer. El placer es algo momentáneo. El placer no requiere ningún compromiso. El placer mientras más rápido sea es mejor, mientras más rápido lo consigas. Mientras el placer está a flor de piel, rápido lo tienes y rápido se va. En cambio, la felicidad requiere de tu compromiso. La felicidad requiere de tiempo. La felicidad incluso requiere de sacrificios. Aquel joven que quiere estudiar en la universidad, aquel que quiere graduarse, le va a costar y tiene que comprometerse y tiene que hacer muchos sacrificios de no ir a las parrandas con sus amigos en la dirección, en orden de querer alcanzar aquello. Pero una vez que llega al grado de ser feliz, nada ni nadie le puede quitar la felicidad. El amor es felicidad. El verdadero amor, no el sentido de querer.
En esta tentación el demonio lo sube al templo a Jesús y desde la torre del templo le muestra todo y le dice, lánzate y que tus ángeles te sostengan, muestra un signo prodigioso. Pero ese signo que el diablo le estaba proponiendo a Jesús era de placer, era un momento de gloria. Pero Jesús no viene a mostrar chispazos de poder. Jesús no vino a dar ningún signo extraordinario de su poder. Cuando le pedían signos para creer en Él, Él se negó y les dijo, ningún signo se les va a dar. El signo que Jesús mostró es el del amor. Y ese es el que tenemos que buscar. Y ese es el que tenemos que buscar. No los placeres superficiales, sino el amor. Como nos damos cuenta, en estas tentaciones nosotros encontramos esto. El afán de querer poseer. Comparte. Y no se trata solamente de querer tener más dinero, sino comparte todo lo que puedas compartir. Sé generoso. El segundo, querer tener poder y dominar sobre los demás. No pretendas querer tener un poder. Eso le toca solamente a Dios. Nosotros servimos. Y el tercero, el querer tener placeres desmedidos o el querer mostrar de una manera de orgullo quiénes somos. Eso está lejos. La felicidad y el amor requieren tiempo, requieren humildad, requieren servicio, requieren un compromiso constante y no algo que podamos adquirir rápido. Las tentaciones como tales no son malas. Son prueba de que Dios a ti y a mí nos ha dado libertad. Perdonen el ejemplo. Un animalito no tiene tentaciones, actúa únicamente por instinto. En cambio, el ser humano, porque es libre, tiene tentaciones. Y en la libertad que Dios nos ha dado, incluso podemos elegir dejar de ser seres humanos. Yo nunca he visto a un perrito que vaya con un psicólogo y que le diga, doctor, tengo problemas de personalidad, ¿no? El perro es perro. El ser humano es el que a veces tiene problemas de personalidad, porque hemos usado la libertad en contra de nosotros mismos. Nosotros podemos decir, si las tentaciones te preparan para algo mayor, cuando sales victorioso, cuando vences, cuando eliges lo correcto, cuando eliges a Dios. En esta vida es un momento de elegir en dónde queremos pasar la eternidad. Si lo quieres ver así, elige el buen camino, elige a Dios y cada tentación que sea un decirle a Dios, sí, te amo, te elijo a ti. Cada tentación que tenemos de estrangular a nuestros hermanos, no lo hagamos, claro que no. Y mostremos el amor como Él nos ha amado a nosotros. Y este Dios que nos ama, que nos ha dado la libertad, que nos da otra vez la oportunidad de volver a Él, de acercarnos a Él. Este Dios que, si bien es cierto, permite las tentaciones, es porque sabe que podemos nosotros elegirlo a Él. Que las tentaciones, al final de cuentas, son una prueba del amor que Dios nos tiene al confiarnos y al darnos la libertad. Que Él nos dé la fuerza para siempre poder elegir lo que nos conviene, elegirlo a Él, elegir el amor, elegir la humildad, elegir la libertad. Y que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez un niño me dijo, ¿verdad, Padre, que soy libre y puedo hacer lo que yo quiera? Le dije, sí. Definitivamente tú eres libre y puedes hacer todo lo que tú quieras. Y el niño voltea a ver a su mamá como diciéndole, ¿ya ves? Pero también le dije al niño, pero tienes que reconocer que no todo lo que tú puedes hacer te conviene. Dios nos ha dado la sabiduría para elegir lo mejor de entre lo mejor. Las tentaciones son un momento en donde nos debemos de detener y pensar qué es lo mejor. Lo mejor es Dios. Y una vez que lo elegimos a Él, nadie nos lo podrá quitar. Que tengas un excelente domingo.